abrazado a su utopía. Es como el dilema que se le presenta. Entonces, como dije, partimos de una primera sección temporalmente situada entre 1492 y 1808, que llamamos Encuentro de dos mundos. Es una sección simplemente introductoria. ¿Y por qué un poco la necesidad de esta sección? Primero, porque Hispanoamérica y Argentina no nacieron hace 200 años, sino hace 500 años. Segundo, de allí que no se puede entender la sección central, que es la segunda, sin esta primera sección. Los hombres que protagonizaron los sucesos de la independencia provienen de ese sustrato cultural común de 3 siglos. Son hombres que heredaron una misma socialidad, instituciones, costumbres, leyes, creencias y fundamentalmente un idioma común. Y en tercer lugar, esa cultura amasada por España en un encuentro humano con los pueblos encontrados, con todo lo que ello implica ayer como hoy, mostraba por entonces esa cultura una extraordinaria e inusitada unidad que comprendía el continente americano, Filipinas y la península ibérica. Un habitante de la península se sentía tan a sus anchas en España como en Valparaíso, México o Manilas. Esa gran unidad cultural, como dije antes, se hacía evidente en torno al idioma común. Así lo afirma, entre otros, Carlos Fuentes y Octavio Paz. Dice Fuentes: y la lengua nos une, si algo debemos celebrar, es la unidad inicial, esencial que el castellano nos procura. Solo el castellano nos reúne a todos nosotros, los hispanoamericanos. Esto no significa desprecio o exclusión de las lenguas prehispánicas, todo lo contrario. La universalidad del castellano, por suerte, por tenerla, dio cabida a todas las lenguas anteriores al castellano en las Américas. Las fechas de la independencia son así, fechas de la lengua que nos une, el español, y de las lenguas que nos diversifican, náhuatl, maya, zapoteco, quechua, guaraní, mapuche, a las cuales hay que añadir las voces de origen africano que, despojadas de sus orígenes, vinieron a enriquecer el habla europea en las Américas. Octavio Paz también se refería al tema en una obra suya de imprescindible lectura, El laberinto de la soledad. Sin la Iglesia, el destino de los indios hubiera sido muy diverso. Por la fe católica, los indios, en situación de orfandad, rotos los lazos con las antiguas culturas, muertos sus dioses, tanto como sus ciudades, encuentran un lugar en el mundo. Esa posibilidad de pertenecer a un orden vivo, así fuese en la base de la pirámide social, les fue despiadadamente negada a los nativos por los protestantes de Nueva Inglaterra. Se olvida con frecuencia que pertenecer a la fe católica significaba encontrar un sitio en el cosmos. La huida de los dioses y la muerte de los jefes había dejado al indio en una soledad tan completa como difícil de imaginar para el hombre moderno. El catolicismo les hace reanudar sus lazos con el mundo y el transmundo. Devuelve sentido a su presencia en la tierra, alimenta sus esperanzas y justifica su vida y su muerte. Esta sección, que rápidamente solo esbozamos, como dije antes, finaliza indicando un hecho que a nuestro parecer es de significativa importancia: la expulsión de la Compañía de Jesús, de los padres jesuitas. A este hecho hay que ubicarlo dentro de las transformaciones introducidas en el siglo XVIII por la nueva dinastía de los Borbones, que adviene al trono de España, con la cual se introducen cambios que tienden a configurar tiempos nuevos, con modificaciones político-culturales muy importantes.
Se da una fosilización de la tradición, sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII, una hegemonía de la organización, una centralización del poder, la igualación del rey al Estado. Así, el 2 de abril de 1767, el rey de España, Carlos III, firma la pragmática sanción que dispone la expulsión de la Compañía de Jesús de todo el Imperio Español. Nunca más regresarán los jesuitas a las gloriosas reducciones. La Compañía de 1773 también es suprimida por el papado. La medida también abarca todos los territorios de ultramar. El rey nunca explicó los motivos. La expulsión no podría pasar desapercibida en el clima cultural tardohispánico de fines del XVIII y comienzos del XIX. De ahí que nosotros le otorguemos importancia por esto. Este hecho afecta también a la experiencia americana de un modo directo. En primer lugar, por el papel, entre otras órdenes, muy destacadísimo de los padres en la educación de los pueblos encontrados. En su mayoría también los hombres de la independencia recibieron de ellos su formación. Si bien no es una causa inmediata de los sucesos independentistas, no es una causa inmediata, por primera vez la corona, con una medida totalmente despótica, inicia un proceso de marcado extrañamiento respecto de sus por entonces así denominadas colonias americanas. Apenas unas décadas después, un hecho imprevisto, acaecido en el corazón del Imperio Español, señalará el inicio de lo que denominamos el proceso de la independencia americana. Entramos de este modo al corazón de la muerte. 1808-1824, desafiados a ser independientes. ¿Por qué 1808? Explico rápidamente. El 2 de mayo de 1808, el emperador Napoleón Bonaparte invade la península española con motivo de las guerras napoleónicas que ya sucedían en la península. Depone a ambos monarcas, Carlos IV y Fernando VII, instaura en el trono a su hermano José I Bonaparte, por lo cual en esa fecha se inicia en la península española las llamadas guerras de la independencia contra el invasor francés. Como consecuencia de eso se produce lo que se llamó el fenómeno del juntismo. La soberanía, al estar ausente el rey, revertía al pueblo que formaba juntas de gobierno a nombre de ese rey cautivo. Estas juntas de gobierno, dirigidas por una junta, al principio las juntas de Sevilla, son las que comandan la guerra contra el invasor napoleónico. Cuando, después de varias vicisitudes de la guerra, con predominio de los ejércitos napoleónicos, esta junta debe refugiarse en el sur de España, en Cádiz, donde se forma un consejo de regencia, fines de 1809. Esto repercute en América, que había permanecido grandemente fiel a las juntas en la guerra. Muchas ciudades desacatan el consejo de regencia y se produce en 1810 el mismo fenómeno que 2 años antes se había producido en la península. Se forman en América juntas de gobierno a nombre de ese rey cautivo por los franceses. Este es el fenómeno que nosotros denominamos juntismo y por el cual se inicia el proceso de independencia, que inicialmente no tiene ningún rasgo de separación ni de independencia tal como lo entendemos nosotros ahora. Entonces aquí aparece una figura central que va a presentar Lucía. Bueno, que ya, digamos, ya apareció, digamos, en 1808, que es Napoleón Bonaparte, y lo que nos pasó armando la muestra era que por el mismo proceso, digamos, histórico, fue una figura de la que había que decir algo, ¿no? Napoleón invade España y después esto va a tener varias consecuencias.
También en ese momento, digamos, principio del siglo XIX, en Europa Napoleón era una figura muy controvertida, tanto para gente que lo admiraba, o como la gente, gente y pueblos que lo odiaban completamente. Leyendo sobre él nos encontramos con unos textos, porque Napoleón, digamos, su gran proyecto, que quizás todos lo conocen, fue, bueno, conquistar Europa y si podía el mundo también, ¿no? Y dio vuelta a Europa en el lapso de unos años, se corona rey, se autocorona emperador, y digamos, todo tuvo varios años de éxito y en 1815 es derrotado por una alianza de otros países europeos y se tiene que exiliar en una isla en la cual él va a escribir, no directamente, sino va a dictar sus memorias a un general que estaba con él. Y entonces, en esos textos nosotros descubríamos cómo todo ese proyecto, esa gran utopía que Napoleón tuvo y por la que peleó mucho tiempo, cómo él, al final de su vida, estando solo, qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué significado le puede dar? Entonces, acá hay algunos de esos fragmentos. Ahora que estoy solo y clavado en esta roca, ¿quién pelea y conquista los imperios para mí? ¿Dónde se encuentran los cortesanos de mi fortuna? ¿Piensan acaso en mí? ¿Quién se interesa por mí en Europa? ¿Quién me ha sido fiel? ¿Dónde están mis amigos? Sí, 2 o 3 de vosotros, que vuestra fidelidad inmortalizará, me consoláis en mi destierro. Y después también otra cosa que él hace en ese tiempo es, se pone a leer y a investigar sobre las grandes religiones del mundo y los líderes de esas religiones. Y por ejemplo en este fragmento habla de Cristo, ¿no? Reconozco su divinidad. Alejandro, César, Aníbal, Luis XIV, con todo su genio no lo consiguieron. Conquistaron el mundo, pero no pudieron tener un amigo. Así es que el milagro más grande de Cristo, sin contradicción alguna, es el reinado de la caridad. Solo Él ha conseguido levantar el corazón de los hombres hasta lo invisible, hasta el sacrificio del tiempo. Yo, Napoleón, es lo que más admiro, porque he pensado en ello a menudo, y es lo que prueba en absoluto la divinidad de Cristo. Y finalmente otra cita que elegimos: solo el infortunio le faltaba a mi renombre. He llevado la corona imperial de Francia, la corona de hierro de Italia, y ahora Inglaterra me ha dado otra más grande aún, y más gloriosa, la que fue llevada por el Salvador del mundo, una corona de espinas. La intención, digamos, de centrarnos un poco en la figura de Napoleón, si bien directamente no fue uno de los protagonistas de la independencia en América, pero sí era, por lo que decíamos antes, alguien que era el árbitro del mundo en esta época y a quien varios de los militares, de los generales americanos admiraban grandemente, era sobre todo porque con estas preguntas y cómo él mira al final de su vida todo lo que había hecho, claramente aparecían estas dos banderas que antes mencionaba, que son las que nos guiaron un poco en este diálogo con algunos protagonistas que tuvieron algo que ver con la independencia americana. Siguiendo, bueno, con el proceso, o sea, la figura de Napoleón es como el que encarna bien estas dos banderas. Bueno, sucedió lo que ya se decía antes, ¿no? Que en 1810 en América se va a dar el fenómeno en todas las ciudades capitales de América del Norte, América del Sur, de formar juntas a nombre del rey que estaba cautivo, que era Fernando VII, ¿no? En muchos documentos, este es un ejemplo en Sevilla en 1809, en Chile, en México, bueno, habría más, todos mantienen y dicen que la formación de juntas era nombre y para fidelidad con el rey que estaba cautivo de un invasor francés y extranjero. Esto también nos hace pensar la unidad que decíamos antes, digamos, que evidentemente esta fidelidad a la figura del rey, que las grandes ciudades capitales reaccionen de la misma manera en el mismo momento, está planteando la gran unidad política que todavía podía verse. Esta es un grabado de la época donde se muestra a España como león de dos mundos, ¿no? Está sosteniendo América y España.
que eran muy constantes estos dibujos, estos grabados. Es muy interesante ver también en la iconografía de la época cómo también se plasmaba todo esto que pasaba. Y hubo dos congresos que fueron también importantes en este sentido. Uno fue en 1813 en Chilpancingo, que queda en Nueva España, donde hoy es México, el Virreinato de Nueva España, México actual. Y el que nosotros más conocemos, el Congreso de Tucumán de 1816, que no fue la independencia de Argentina, como por ahí siempre se nos enseñó, sino que bueno, era un congreso que declaraba la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, porque todavía no se podía pensar esta fragmentación en países como nosotros hoy la conocemos. Los dos congresos, si uno mira las actas y cómo lo que se escribió en todo, que era lo que se buscaba, tenían claramente esta intención americanista. El de Chilpancingo para América Septentrional, que era sobre todo México, y el de Tucumán para América del Sur. Si bien la idea es declarar la independencia, pero pensando las regiones, ¿no?, como bloques más grandes de lo que después en realidad devinieron como países diferentes. Y acá entraríamos ya pensando en protagonistas americanos. Elegimos algunos porque, bueno, obviamente no podríamos hablar de todos. Y bueno, pensando en México, fue, lo que hoy es México, tuvo un proceso muy particular para llegar a la independencia, que tardó bastante más tiempo que las otras regiones. Por eso se habla de una primera revolución mexicana que fue en 1810, y nosotros tomamos dos precursores, porque no llegan a declarar la independencia, que fueron dos sacerdotes, Miguel Hidalgo y José María Morelos. Que uno va a continuar, digamos, la causa del otro, en realidad fueron después derrotados los dos y fusilados los dos. Y es muy interesante pensar, bueno, primero, por qué dos sacerdotes toman, digamos, toman esta iniciativa en 1810, porque la formación de juntas había sido un poco complicada en Nueva España. Entonces, Morelos, que era un sacerdote que vivía en el interior del virreinato, en un pueblito llamado Dolores, llama con las campanas de la iglesia al pueblo y toma como estandartes, ¿no?, el estandarte como está en la imagen, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe. Entonces dice: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. E inicia una revolución, digamos, que bastante cruda y, bueno, a la que obviamente se van a oponer los peninsulares. Lo terminan fusilando, y José María Morelos, que era un sacerdote que había estado en el seminario con Hidalgo, toma su causa, digamos, y también trata de continuarlo, aunque tampoco tiene éxito más que en 2 años, porque también es fusilado. Él llega así a redactar un libro que va a ser usado como base para lo que antes mencionaba, que fue el Congreso de Chilpancingo. Él escribe un escrito que se llamaba Sentimientos de la Nación, en el que, bueno, se arriesgaba porque también no tenían un proyecto bien claro, no tenían estrategia, digamos, de cómo avanzar. Entonces, arriesgando su vida, claramente por esta intención de la independencia y de más justicia, más libertad para el pueblo, redacta ese documento que quedó después como un antecedente de lo que después sería la Constitución. Ellos, bueno, como precursores en el sentido de que después, cómo se va a terminar y se va a concretar la independencia, necesitamos encontrarnos con estos dos protagonistas. Y ahora ya entrando así en los que lograron, en algunas de las regiones que elegimos, concretar la independencia, que fueron Simón Bolívar, San Martín y Agustín de Iturbide en México. Elegimos esta frase de Borges porque nos parecía que dice mucho sobre esto, sobre el accionar político, sobre lo que nosotros queríamos decir. Words, words, words. Shakespeare, insuperable maestro de las palabras, las desdeñaba. En Guayaquil o en Buenos Aires, en Praga, siempre cuentan menos que las personas. Y acá es donde hay un cambio, digamos, donde sí, esta primera intención que habían tenido todas las ciudades de seguir fieles al rey, de mantener el lazo que los venía uniendo de hacía siglos,
Fernando VII en 1814 vuelve, o sea, es liberado porque Napoleón fue derrotado, entonces vuelve al poder, pero vuelve de una forma bastante despótica, ¿no? Vuelve con otra intención sobre América, justamente uno podría pensar a partir de lo que había pasado en las principales ciudades americanas. Entonces va a haber un cambio de relación del rey hacia que eran llamadas colonias, y también de algunos de los protagonistas, que eran militares en su mayoría, americanos, hacia la mirada que tenían hasta entonces sobre el rey. Y por eso va a empezar a aparecer claramente la idea de la independencia, de cortar los lazos y organizarse, autoorganizarse, digamos, entre americanos, digamos. Por eso nosotros tomamos como algunos momentos, digamos, acá es importante lo que antes mencioné del Congreso de Tucumán de 1816, porque ese va a ser un acuerdo, ¿no?, de independencia clara de las Provincias Unidas de Sudamérica, como se denominaron. Y bueno, y la idea es ahora acercarnos bien y tratar de dialogar con algunos de los protagonistas de este momento, como segundo momento. Simón Bolívar, quizá bastante conocido también para nosotros, fue un militar que él vivió, o sea, se formó y estuvo muchos años viviendo en España, en Europa, claramente por esta idea de unidad que existía, ¿no?, en su juventud, y él, bueno, vuelve a América y es muy interesante su figura porque él escribió muchísimo, escribía de forma muy extensa, ¿no?, muchas cartas, tiene diarios personales, entonces uno puede también entender un poco más su figura porque hay muchísima documentación. Su proyecto, bueno, era la independencia de América, la unidad, porque en realidad obviamente que no existía Venezuela, Colombia, Ecuador, como existen hoy. Él había nacido en Caracas y ayuda para la independencia de todos los países de lo que sería el norte de lo que es América del Sur. Esta cita nos parece interesante porque un amigo suyo cuenta cuando Bolívar estuvo cuando estaba en Europa, que estuvo, dice el amigo, ¿no?, estuvo en la coronación de Napoleón. Y hay algo que va a marcar después mucho de su escrito y de su accionar, que él habla de ese momento, de la coronación de Napoleón, y dice que, leo una partecita más, la corona que se puso Napoleón en la cabeza me pareció una cosa miserable y de estilo gótico. Lo que me pareció grande fue la aclamación universal y el interés que inspiraba su persona. Esto, lo confieso, me hizo pensar en la esclavitud de mi país y en la gloria que cabría al que lo libertase. Esto es muy importante para entender a Bolívar, porque la idea esta de la gloria personal de quien tuviera, por ejemplo, la posibilidad de liberar al país, fue algo que lo marcó muchísimo. De hecho, él planea, digamos, un proyecto suyo era el de crear la Gran Colombia, ¿no?, que era como una confederación de estados, de lo que hoy serían varios países, porque él creía en el sistema federal. Él dice que es el más perfecto, pero también dice que en realidad los hispanoamericanos no estaban en ese momento preparados para lo que significaba el sistema federal. Y él dice, porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan al verdadero republicano. Virtudes que no se adquieren en los gobiernos absolutos, en donde se desconocen los derechos y los deberes del ciudadano. Sin embargo, él después, cuando va también aclarando más qué sería ese proyecto de la Gran Colombia, piensa que eso podría funcionar si existiera un líder y una especie de dictador, en realidad, que gobernara todo ese territorio. Un poco por esta idea de que todavía no se estaba preparado para elegir un gobierno. Y después, esta es una carta que le manda a un general un año antes de morir, donde en realidad, bueno, él logra la independencia de varios países, pero después también empieza a haber muchísimos conflictos con algunos otros generales, ¿no?, que se van convirtiendo en líderes de otras regiones. Empieza a quedar muy solo, muy apartado. De hecho, intenta volverse a Europa, pero no puede. Finalmente muere acá, en América. Y escribe mirando
¿no? Si pensamos, bueno, ¿qué sentido tuvo todo lo que había hecho? ¿Qué valor tuvo la guerra y todo lo que él dio para América? Leo los primeros puntitos, es más larga la carta, ¿no? La América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución ara en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Bueno, y después dice que el país va a caer en manos de la multitud desenfrenada, de tiranuelos, ¿no? Su lectura de lo que había hecho, como se ve muy claramente en esta especie de punteador que hace, es bastante negativa, ¿no? De qué sentido tuvo todo si al final, en realidad, es bastante difícil cómo se va a seguir de acá en adelante. Finalmente él muere, acá, se intentaba volverse a Europa y no pudo. José de San Martín, bueno, para los argentinos bastante conocido, también estuvo como Bolívar, ¿no? Mucho tiempo, muchos años, casi 20 años, formándose en la península de España. Era militar, vuelve en 1812, o sea, después de que se habían formado las juntas. Él, bueno, participa en la batalla de San Lorenzo, como el primer combate más importante. Es colocado al mando del ejército del norte, o sea, tiene una vida activa, política y militarmente sobre todo, y después empieza a idear su gran plan, que es, bueno, el cruzar los Andes para colaborar en la independencia de Chile y de Perú. Él, en esta carta, o sea, también tiene mucho esta idea de colaborar en la formación de repúblicas, ¿no? Y habla mucho del republicanismo, de que se necesita que los americanos empiecen a educarse, que las leyes, que las artes, la técnica, todo se prepare para formar estos estados nuevos que tenían que empezar a nacer. En esta carta dice, por ejemplo, algo que a él dice: la política que me propuse seguir fue invariable en solo 2 puntos, y la suerte y las circunstancias, más que el cálculo, favorecieron mis miras. Especialmente en la primera, a saber, la de no mezclarme en los partidos que alternativamente dominaron en aquella época en Buenos Aires. Y el segundo punto fue el de mirar a todos los estados americanos en que las fuerzas de mi mando penetraron como estados hermanos interesados todos en un santo y mismo fin. Esta es una idea también muy fuerte, de hecho él va a tener mucho que ver con el Congreso de Tucumán. Bueno, después también, sobre todo cuando está en Lima, ¿no? Bueno, es bastante complicado, tiene mucha gente a favor y también muchos sectores en contra. Esta carta él dice también, bueno, qué es lo que él espera después de la independencia, digamos, que se dé en este caso en Perú. Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas. Hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos. La presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tenga, es temible a los estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Y más abajo dice: peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. Después de que llega a Perú, se va a encontrar en 1822 con Bolívar, una entrevista de Guayaquil, donde se decide que, bueno, como un traspaso de mando, digamos, Bolívar va a quedar a cargo de toda la campaña y va a terminar declarando la última independencia, que fue la de Perú en 1824, por eso la fecha que habíamos planteado al principio. Y San Martín está un tiempo más en el Río de la Plata y después emigra a Francia, donde finalmente va a morir. En un momento intenta volver, pero al final no desembarca porque ve